El día de hoy vamos a hablar de estos. ¿Qué? Y sí, no quería decir la palabra para que el tío YouTube no mal pensara, pero necesitas saber de estos. Y quizá tú te preguntes, bueno, ¿y para qué necesitamos hablar de estos? Que para aquel que no entienda, sí, estamos hablando en doble sentido. Ay, ahora ya entendí. Y es que el mes pasado fue el mes para la conciencia sobre el cáncer de mama, pero noviembre está destinado a la conciencia sobre la salud masculina. En este caso, testicular. Más específicamente hablando del cáncer testicular y el cáncer de próstata. Y tú me dirás, vato, tengo menos de 30 años, o sea, ¿cómo me...? Sí, te puede dar. ¡Ay, no puede ser! En hombres arriba de los 40 años, el principal cáncer que podemos encontrar es el cáncer de próstata. Pero entre los 15 y 35 años, el principal cáncer es el cáncer testicular. Así que sí importa. Mucho ojo, cuate. Pero antes de asustarte con todo lo que te puedo decir en este video, hay algo que tienes que aprender. Tú ya sabes que en el caso de las personas que tienen seno, hacen la autoexploración de seno. La importancia en este ámbito es la correcta autoexploración. Sin más que agregar, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, autoexploración testicular. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Nada más antes de iniciar y recordarte que si no estás suscrito a este canal, agradecería muchísimo la suscripción. Si más adelante te gusta este video, agradecería muchísimo también el like. Y si no te gusta o me tienes que decir algo, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Es ahí donde me doy cuenta si estoy haciendo bien o no las cosas. Y sobre todo, recuerda que este video es de carácter educativo. No vamos por el morbo ni mucho menos. Pero sin más que decir, vamos al video del día de hoy. Y mira, vamos a empezar desde el inicio. ¿Dónde están y qué son? Los testículos son los únicos órganos que están fuera del cuerpo. Solo están en el cuerpo porque tienen un pequeño saquito que los recubre, pero fuera de eso no hay nada que los proteja. Y eso, aunque puede ser algo bastante beneficioso en el tema de la reproducción, también es algo que puede llegar a doler demasiado. Mis panditas. Y es que literal, si te pones a ver qué otros órganos tienes fuera de tu cuerpo, pues el único son esos. Pero tienen una razón muy médica de estar ahí. Los testículos tienen dos funciones principales. La primera es la reproducción a través de las hormonas masculinas, o sea, son los encargados de liberar testosterona y todo lo demás. Y por el otro lado, son los encargados de la espermatogénesis, o sea, crear los nuevos espermas. Y de ahí viene que estén fuera del cuerpo. Y esto es porque la espermatogénesis necesita una temperatura adecuada. Si hace demasiado calor, no funciona. Si hace demasiado frío, tampoco. Y al estar dentro del cuerpo, pues estarán expuestos a temperaturas un poquito más altas, los cuales no permitirían una correcta espermatogénesis. Es por eso que están fuera. Pero que estén fuera también los hace mucho más susceptibles a un golpe. Y mira, cuando hablamos del pequeño saquito, sí, tiene músculos, entre ellos el cremaster, el cual es el encargado de la protección. Ahora, al ser unos órganos los cuales se encargan de producir hormonas, tienen que tener muy buena irrigación sanguínea pues para que las hormonas puedan llegar a todas las partes del cuerpo. Y eso puede ser lo complicado en el caso de un golpe. Simplemente es comentarlo un poco por encima porque el principal problema de un buen golpe en la región es que esto pueda llegar a torcerse. A eso se le conoce como la torsión testicular. Y esto es porque tenemos esos pequeños vasos sanguíneos, los cuales con un buen golpe o un movimiento, o incluso hay situaciones en donde literal personas las cuales simplemente cruzan la pierna, puede llegar a ocurrir esto. Pero no es para que te asustes, es para que lo conozcas. El problema que tiene esto es que al torcerse, la sangre no va a llegar correctamente a la zona, lo cual va a empezar un proceso de necrosis. Afortunadamente se puede tratar, pero lo importante está, si duele, está rojo y se hincha, corre al hospital porque puede ser una probable torsión. Pero bueno, eso es solo la parte por encimita de lo que puede ser la región. Hay cositas que son mucho más específicas y que claro que tienes que saber que existen. Y bueno, nada más es recordarte que sí, es normal que uno esté más abajo que el otro, principalmente el derecho. Los testículos también tienen otras características, como las células de Sertoli, las cuales son células que se encargan de llevar nutrientes y excretar los desechos de las células germinales. Las células de Leydig, que estas células son responsables de la producción de la testosterona, o los túbulos seminíferos, que son estructuras tubulares muy finas donde se van a producir los espermatozoides. En la parte de arriba tienes algo que se llama epidídimo. Es un tubo en forma de espiral que se conecta a cada testículo y donde los espermatozoides maduran y se almacenan.
Y finalmente, el conducto deferente, que es un tubo largo que transporta los espermatozoides hacia afuera de los testículos. Entonces, regresando un poco a las analogías. Esto de aquí sería el testículo, pero lo que realmente cubre sería esto de acá. Este pequeño saquito, que se le conoce como escroto, va a ser el que contenga al testículo. Y eso es bastante importante. Porque mira, principalmente cuando tocamos, sentimos una pequeña bolita, la cual literal es muy similar a tocar uno de estos. Un huevo cualquiera. Sí, entendí la referencia. Pero si tú intentas tocar un poco en la parte superior, vas a sentir como un borde. Pegado a donde estabas, al testículo, hay un borde. Ese es el epidídimo. Y esta parte de aquí arriba, si tú la llegas a tocar, es como si tuvieras un pequeño espagueti, un conducto. Ese es el conducto deferente. Es muy importante que conozcas esas tres cositas. Primero, qué tan grande es, porque volvemos a lo mismo, es importante. Segundo, que no tenga ninguna bolita o ningún bulto en general. Además de, bueno, el obvio. Lo tercero sería el conducto deferente, el cual no tiene que doler al momento de tocarlo, ni mucho menos, y también tiene que ser algo liso. Estas tres cositas de saber el tamaño, la consistencia y si duele o no duele van a ser de demasiada importancia para más adelante. Literal, no es nada del otro mundo. Afortunadamente es una zona relativamente pequeña del cuerpo en donde, bueno, es muy fácil hasta con una mano el saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos llegar a encontrar. Literal, paso número 1, conócete. Y ya, continuamos con el video. Bueno, esto es un poco más fácil. También de lo mismo tienes que conocer bien el tamaño, porque créeme, es muy fácil el que, bueno, cualquier cosita puede llegar a inflamar y esto necesitamos aprender a diferenciarlo con el tacto. Simplemente, no, sí, está más hinchado que el otro. Lo que es. Digamos las cosas como son. Lo primero que tienes que conocer es la famosísima epididimitis. Por eso te dije que tienes que conocer las partes, porque si no te vas a perder. La epididimitis es una inflamación del epidídimo. Generalmente es causada por una infección bacteriana. Y aquí se incluyen las enfermedades de transmisión, como la clamidia o la gonorrea. Pero en otros casos puede ser resultado de una infección de vías urinarias o en menor caso una lesión o trauma en el área. Esto es bastante importante cuando hablamos de la epididimitis, porque sí, una de las principales cosas que podemos llegar a pensar en adultos de edad reproductiva, pues es eso, que puede tener clamidia o gonorrea. Pero recuerdo que te dije de la torsión. Un golpe también te puede desencadenar una epididimitis, en menor medida, pero puede llegar a ocurrir. Los síntomas incluyen el dolor o la sensibilidad en uno o ambos testículos, un hinchazón, fiebre o el dolor al orinar. Cuando hablamos del dolor, bueno, puede ser por el golpe, puede ser por la infección, pero el punto es que va a haber una inflamación. Y sobre todo, el tema de la fiebre quiere o no direccionarnos hacia si es una infección o es un golpe. Si no tienes fiebre pero está hinchado, de todos modos tienes que ir a revisar porque puede ser algo más importante, pero si tienes fiebre ya es del doble de motivos para decir sí tienes que ir al médico. El tratamiento puede ser bastante sencillo con el uso de antibióticos y en algunos casos puede ser necesario el uso de analgésicos o el reposo para aliviar el dolor. Pero lo importante con la epididimitis es no dejarla pasar porque las complicaciones sí pueden estar bastante curiosas. Y bueno, dentro de las mismas está la orquiepididimitis. La orquiepididimitis es una inflamación simultánea del testículo, también conocido como orquitis, y del epidídimo. Esta condición suele ser causada por una infección bacteriana o viral, principalmente relacionada a la clamidia y la gonorrea, mientras que en personas de la tercera edad, esta puede estar más asociada a infecciones urinarias. Y los síntomas pueden ser bastante similares respecto a la inflamación, respecto al hinchazón, que la fiebre, pero así hay señales de alerta. Esto, que el dolor va a ser un dolor intenso. Va a haber un hinchazón y un enrojecimiento mucho más marcado, al igual de las molestias al orinar y sobre todo una secreción en la uretra. Yo te dije que estaba más feo. El tratamiento principal para la orquiepididimitis suele incluir antibióticos para la infección, analgesia y antiinflamatorios para aliviar el dolor y la inflamación. Ahora, es muy importante el reposo y el uso de suspensorios para reducir el dolor. Y en algunos casos, la aplicación de compresas frías. Y mira, en este tipo de situaciones puede que no llegue a ser una complicación terrible, pero que te duela en esa zona. Tú sabes que no es... No, ¿para qué? No. ¡No me duele! ¡Me quema! La segunda cosa importante que tienes que conocer sobre este tema es el famosísimo hidrocele. El hidrocele es un tipo de hinchazón, esto sobre el escroto. Pero la hinchazón ocurre cuando se acumula líquido en este saco. Y en este caso la hidrocele, créeme, es muy obvia. Aquí viene una opción y aquí viene otra.
creo que es muy obvio. Y así como bien lo decíamos, el tema del hidrocele es una acumulación de líquido. Literal, es como si sintieras un globo con agua. Pero la parte por lo cual muchos dejan pasar un hidrocele no es por el tamaño, no es porque uno tenga una consistencia, es porque no duele. Pero fuera de chiste, si un día de estos tocas y literal sientes como un globo con agua, es hidrocele hasta no mostrar lo contrario. Que bueno, yo creo que desde el momento en el cual te das cuenta que uno está demasiado grande, creo que ya es suficiente motivo para ir al doctor. Pero cada quien. Los hidroceles son muy comunes en los recién nacidos, pero suelen desaparecer sin tratamiento antes del primer año de edad. Los niños más grandes y los adultos pueden tener hidrocele debido a una lesión u otros problemas de salud. Y esto es bastante interesante respecto al tema del hidrocele. No duele, solo se infló, pero no duele. Y pues eso es un problema. Tienes razón lo que dice. Porque lamentablemente, al ser algo lo cual no causa dolor, puede pasar desapercibido. Puede ser un simplemente ahorita se me quita o algo similar. Pero bueno, además de que el hidrocele no es dañino ni tampoco tiene complicaciones importantes, porque bueno, en algunos casos, si no la gran mayoría, se pueden resolver solos, pueden ser señal de algo secundario. Y eso es lo que también recalca la importancia de un hidrocele. E incluso la zona de hinchazón puede no estar tan hinchada por la mañana y agrandarse durante el día. Pero el tema de una hidrocele es que también puede ser secundaria a. Y esto se debe principalmente a cosas las cuales obstruyan o impidan el flujo correcto. Aquí entran los tumores o un quiste. O bueno, una hernia inguinal que también te puede causar hidrocele. Estas son las cositas que podemos ver mucho más frecuentes, porque créeme, no son para nada raras, son bastante comunes. Y pues bueno, simplemente mencionarlas para que sepas que existen. Pero el verdadero reto, problema o importancia de este video nace del cáncer testicular. Generalmente el cáncer testicular se detecta como un bulto indoloro en uno o dos testículos. Y una de las ventajas que tiene es que es muy tratable, es muy curable. Pero el reto, como siempre, está en detectarlo en el momento adecuado. Cuando hablamos del cáncer testicular, vale mucho la pena destacar la importancia de la autoexploración. Literal, mi maestro de anatomía era, tóquense, por favor. No lo tengo. Los signos importantes pueden ser un agrandamiento, una pérdida significativa del tamaño, una sensación de pesadez, un dolor en la parte baja del abdomen, la espalda o la ingle, la acumulación repentina del líquido, y aquí también el agrandamiento o la sensibilidad en los pechos. Puede ser una epididimitis, puede ser una orquiepididimitis, puede ser una hidrocele, pero también puede ser un cáncer testicular. Esa es la verdadera importancia de todo esto. La causa exacta es desconocida, ya que muchos hombres sin factores de riesgo pueden llegar a desarrollarlo. Pero como nota importante, las lesiones o golpes no aumentan el riesgo de desarrollar cáncer testicular. Y como lo dije al principio del video, el cáncer de adultos mayores es de próstata, pero de hombres jóvenes es el de testículo. Y es porque sí, el principal índice está entre los 15 y 35 años de edad. Ahora, eso no quiere decir que no pueda darse después en la vida, pero es mucho más frecuente en las edades jóvenes o incluso también en niños. Desafortunadamente, la mitad de los hombres diagnosticados con cáncer testicular no buscan atención médica hasta que este se ha propagado por otras áreas del cuerpo. Y literal, cuando hablamos de estos temas, no encontramos un estudio específico como puede ser el caso de la mastografía en las mujeres, sino que realmente sí necesitamos basarnos demasiado en el tema de la autoexploración. Entonces, la recomendación siempre va a ser, cuando te estés bañando mínimo una vez al mes, tienes que tocarte con la intención de revisar, de ver qué es lo que está ocurriendo, si todo sigue normal. Entonces, sí, una vez al mes, pon ahí en tu calendario realizar autoexploración. Y cuando te expliqué que tenías diferentes capas de células y todo eso, es porque dependiendo de en qué área haya empezado a crecer ese pequeño tumor, es donde va a tener un nombre y va a tener un pronóstico o puede ser más o menos complicado el retirarlo. Más del 90% de los cánceres de testículo comienzan en las células conocidas como células germinales. Estas van a producir los espermatozoides. Y en los testículos se pueden dividir en dos: seminomas o los no seminomas. La importancia de saber si es seminoma o no seminoma es por el pronóstico que puede llegar a tener esa pequeña lesión. En el caso de los seminomas, tienden a crecer y se van a diseminar de manera lenta. Hay tres subtipos de tumores: los clásicos, anaplásicos y espermatocíticos. Un seminoma clásico es más del 95% de los seminomas.
Estos suelen aparecer entre hombres de 30 y 50 años. Rara vez, si es que ocurre, se presentan en adolescentes o bebés. Los seminomas anaplásicos representan del 5 al 10% de todos los casos, y estos van a ser mucho más agresivos. Y los espermatocíticos es raro, pero pueden aparecer en hombres mayores, en promedio alrededor de los 65 años. Pero tienden a crecer muy lentamente y suelen ser menos propensos a diseminarse. Cuando hablamos de los seminomas, es que tienen una característica bastante curiosa. Y es que, no sé si tú lo conozcas y si no, para eso te lo platico. Cuando hablamos del embarazo, tenemos que hablar de la gonadotropina coriónica humana, que es el marcador que se utiliza en las pruebas de embarazo. Los seminomas pueden hacer que uno libere la gonadotropina coriónica humana. Y eso está bastante interesante. Algunos seminomas sí pueden presentar el aumento de la gonadotropina coriónica humana y puede medirse mediante un análisis de sangre y sirve como marcador tumoral para algunos tipos de cáncer testicular. Esto quiere decir que si tú te haces una prueba de embarazo y sale negativa, ¿no deberías preocuparte? No, porque bien lo decían, hay seminomas que sí, hay seminomas que no. Pero si lo haces por juego, por chiste o por experimento y te sale positivo, sí es buena idea que vayas al médico. Porque bueno, es un marcador. No es así como específico, claro, conciso. Pero está curioso conocer que el hombre también puede soltar la gonadotropina coriónica humana. Mientras que si hablamos de los no seminomas, son tumores que pueden aparecer en hombres entre la adolescencia tardía y los 30 años. Y se dividen en 4 tipos principales. El carcinoma embrionario, que está presente en alrededor del 40% de los tumores testiculares. Tienden a crecer rápidamente y a diseminarse fuera del testículo. El carcinoma del saco vitelino, que es más frecuente en niños, especialmente en lactantes, mientras que en adultos es muy raro. Y este tipo de tumores aumentan un marcador conocido como la alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma es un tipo muy raro y de crecimiento rápido, que tiende a diseminarse a todas las partes del cuerpo. Y los teratomas, pero estos no aumentan ni la alfa-fetoproteína ni la gonadotropina coriónica humana. Entonces, de aquí nace esta importancia de saber cuál es tu edad, cuál es más probable y sobre todo, qué datos y signos y síntomas puedes llegar a tener con todo esto. Entonces, literal, la única manera de poder prevenir un cáncer testicular es haciendo una correcta autoexploración. El darte cuenta de que cualquier cambio, por más pequeño que sea, en una región tan importante para, en este caso, personalmente lo digo yo, no lo dejes pasar. Un dolor no es normal. Un quiste no es normal. Bueno, una piedrita, que no deberías sentir una piedrita ahí. Y lo más importante sería que no los dejes pasar. Ya vimos que pueden ser cosas las cuales se quitan con medicamentos, pero también pueden ser cosas que si las retiramos a tiempo, primero pueden salvar esa parte de tu cuerpo que, bueno, a lo mejor para ti es muy preciada, porque sí lo es, pero también te puedes evitar más adelante muchos problemas. Y todo porque te tocaste mientras estabas bañando. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que le dieras esa importancia a la parte de tu cuerpo. Recuerda que por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y de verdad, si tienes alguna pregunta, algún dolor, alguna molestia, alguna bolita, ve con tu médico. Tómalo en cuenta.